Llegado el tiempo de la palabra y bueno, el título ya decía, el tema de hoy se llama ¿Cómo funciona la comunión? Y está en el texto en Filipenses capítulo 1 versículos 8 al 11. Pero leímos recién Efesios capítulo 4, ¿recuerda? Y la idea aquí es un poco la misma. En Efesios 4, en el versículo 15, y este es básicamente el propósito que tiene Cristo en nosotros, la iglesia, su cuerpo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tenemos algo que hacer, crecer en todo. Ahora, ¿podemos hacer esto solos? No, ¿cierto? ¿Necesitamos ayuda del Señor? Absolutamente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos solos, como dice el versículo anterior, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, etcétera. Y Pablo va a hacer una oración a Dios, pidiendo por nosotros, pidiendo por la iglesia, en este caso de Filipos, para que todo este crecimiento sea basado en la comunión entre Dios y sus hijos, entre Cristo y su iglesia. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Oramos. Dios, gracias por tu bondad y misericordia, gracias por cómo tú haces todas las cosas, gracias por esta salvación que nos has dado y en ese mismo poder con que tú nos has salvado, en ese amor que nos has dado, también quieres obrar en comunión con nosotros para que podamos crecer y glorificarte en este mundo. Y rogamos eso como iglesia, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En Filipenses, en el capítulo 2, va a haber un pequeño salto. En el versículo 14 y 15 va a decir lo siguiente. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces está dando un consejo para mantener o no desarmar la unidad de la iglesia. Y mira lo que dice después. ¿Para qué? Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y nos está poniendo un poco, oye, atención, que el mundo donde estamos es un mundo muy, muy complicado, que a veces, y esta es la parte más terrible del mundo, no se va a notar que es así. Y sigue diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ese es el llamado que tenemos nosotros de parte del Señor, mostrar a Cristo, resplandecer. ¿Cómo hacemos eso? Veamos qué nos enseña hoy el Señor. Estamos ahora en Filipenses capítulo 1 y vamos a estar en el versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está orando, agradeciendo por la iglesia. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y ahí está la palabra comunión. Ahora, él está orando siempre por los hermanos. ¿Por qué cosa está orando por los hermanos? ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios? No sabemos. Sabemos que está dando gracias, gracias por ellos, gracias por la comunión que han tenido desde el principio hasta ahora, pero también ruega al Señor que. Y la respuesta la tenemos en el versículo 9. Y esto pido en oración. Y esto es parte quizás de todas las oraciones que tenía Pablo. Y vamos a aprender algo acerca de esta comunión entre nosotros y el Señor. ¿Qué es lo que motiva a Pablo a orar? Lo mismo que te motiva a ti, lo mismo que me motiva a mí, el amor del Señor. Y el Señor nos enseñó a orar y nos dio esta herramienta de oración para ir a Él, derramar nuestro corazón delante de Él, porque Él te ama, porque Él nos ama y quiere que de esa manera tengamos una comunión para que se desarrolle también nuestro amor por Él, comunión. Y el amor, entonces, es lo que propicia esta oración. Y dice Pablo en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es impresionante este versículo. ¿De qué está hablando Pablo? De cómo él ama a los hermanos. Ahí tenemos comunión. ¿A quién pone de testigo? A Dios mismo. ¿Te das cuenta? Y uno al tiro se pregunta, ¿podría yo orar? ¿Podrías tú orar de esa misma manera? Señor, no sabes cuánto amo a mis hermanos. Te pongo como testigo. Bueno, tengo que saber si en alguna manera lo estoy haciendo. Eso debería verse. Debería tener evidencias de eso, ¿no? Bueno, tenemos que crecer todavía. Ya tenemos una respuesta de este tema. Tenemos que crecer en comunión. Así que gracias al Señor por aprender hoy día de esto. ¿Sí? Todos, todos.
siendo bien honestos en el corazón, no nos atreveríamos a poner a Dios de testigo. Tenemos que crecer aún. Y pongo a Dios de testigo, que necesito crecer en eso. Eso sí lo puedo decir, y tú también. Amén. A todos vosotros, así los ama, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, con el mismo amor del Señor, ese que Él derramó en esa cruz para darte salvación a ti y a mí, ese que Él sigue derramando cada día para que tú crezcas en comunión con Él y yo también. Oramos entonces para poder estar en comunión, para poder vivir a la manera de Cristo, correctamente. ¿Y por qué? Como dije al principio, no somos solo nosotros los que podemos hacer eso, porque lo más probable es que fallemos. Es porque Dios es el que está haciendo eso en nosotros. Por eso le pedimos a Él que haga lo que tiene que hacer con nosotros, para que nosotros hagamos lo que Él nos ha encargado. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesucristo cuando hablaba de Él, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Es como Él es el árbol, nosotros somos las ramas de ese árbol para que demos fruto. Y algo de esto va a hablar este texto también. Tiene que ser juntos, no puede ser una vez lo hago yo solo, no, siempre tiene que ser en comunión. Y esto es lo que Pablo pide en oración, porque él pide que todo lo que va a decir acá, y vamos a leer qué es lo que va a decir, mira, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo eso, por lo cual está orando Pablo, él sabe que Dios lo va a hacer. Por lo tanto, ¿a quién le pide? A Dios. Y ese es el principio de la comunión. No nos mandamos solos, dependemos en todo de Dios. O dicho de otra manera, Dios es suficiente. Él no necesita a nadie, no te necesita ni a ti ni a mí. Pero nosotros lo necesitamos en todo Él. Y Él desea usarnos. Comunión. Él define entonces qué es la comunión. Y esta oración entonces de Pablo, no solamente para animar a los hermanos, mira lo que estoy orando por ti, anímate. No, esta es para enseñarle al hermano, todo esto que estoy orando por ti es porque tú necesitas a Dios para hacerlo y porque Dios quiere hacerlo contigo. No lo deseches, atesóralo como lo mejor en tu vida. Esa es tu comunión. Y Dios es el que nos salvó, Dios es el que nos hizo cristianos de tomo y lomo. ¿Recuerdas el domingo pasado? Entonces Dios también es el que produce esta comunión en nosotros. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo estamos orando nosotros? Ya vimos que no siempre vamos a poder poner a Dios de testigo. Y entonces vamos a tener que ser bastante humildes en nuestra oración y decir, Señor, ayúdame a llegar a eso. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a eso. En lo poco que he visto hasta ahora me doy cuenta, yo quiero llegar a eso. Porque yo soy tuyo, no soy de otro. Y cómo más tenemos que orar nosotros con plena convicción de que Dios me va a usar. Dios te va a usar para, adivina qué, todo lo que Él quiere. Y necesitas saber de Dios, estar en comunión con Dios para ser usado en todo lo que Él quiere. Y vas a tener que pedirle entonces que te ayude a ser usado de esa manera, no de otra, no a medias, sino lleno del Señor. Comunión. ¿Quién es el foco de las cosas que nosotros queremos? Y esa es una pregunta, esa que hago yo realmente capciosa. Entonces nosotros decimos, el Señor, ¿seguro? Cuando deseamos pasar supongamos somos alumnos, universidad, colegio, queremos pasar una prueba y decir, hermano, ¿sabe qué? Yo necesito que oren por mí porque tengo un examen, necesito pasar ese examen. Y vamos todos orando para que yo apruebe el examen. ¿Cuál es el foco ahí? ¿En quién estoy pensando cuando oro? En mí, ¿cierto? Porque necesito aprobar eso. Sino que, ¿qué va a pasar si repruebo? Pobrecito de mí. No. Tenemos que enfocarnos siempre en el Señor. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el Señor con ese examen que tiene este? Mucho. Porque si Él está obrando en mí y si me puso a estudiar algo o si me tiene en el colegio, es porque Él tiene propósito en eso también.
y va a querer conformar mi corazón, mi mente, mis habilidades de muchas maneras para honrarlo. Por lo tanto, sea que apruebe el examen o sea que lo repruebe, Dios sabe eso, es su voluntad, que obre en mí para que tenga la tranquilidad y la fe en Él de saber que estoy en su mano, pase lo que pase. Y la oración cambia un poco el sentido, ¿no? Ahora, si estoy en otra prueba, no es otro examen. Si estoy pasando una prueba del Señor. El Señor está probando mi fe y estoy siendo afligido por ello. Lo más probable es que, decir, hermanos, por favor, ayúdenme a orar y yo mismo voy a orar para sacarme todas estas cosas malas que me están sucediendo, así, malas. Y en el fondo lo que estoy pidiendo es, mira, oremos para que el Señor no me pruebe. O sea, oremos en contra de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nuevamente el enfoque soy yo. Hay que tener mucho cuidado con saber en quién me estoy enfocando. Cuando vayamos a orar, quizás podríamos partir por ahí, Señor, ayúdame a enfocarme en ti, y de ahí partir orando. O continuar la oración, mejor dicho. Señor, ayúdame a pasar la prueba, porque yo sé que tú estás conmigo en la prueba. Y es la manera entonces que tenemos que ir reenfocando quizás la forma en que estamos orando. Recuerdo la última reunión de oración, un hermano pidió por las vacaciones. Perdón, dio gracias por las vacaciones, pensando en esto de la voluntad del Señor. Y no es que haya dado gracias porque Dios le permitió irse de vacaciones a donde él quería, gratis, no. No, el Señor le negó las vacaciones, por lo menos al tiempo de las vacaciones. Sabemos, porque Dios es así, le va a dar otro tiempo, el mejor. Y él dio gracias por eso, porque Dios hizo su voluntad y se la mostró. Ese es un corazón enfocado en el Señor y queremos aprender de esas cosas y queremos todos estar en comunión en el Señor de la misma manera. Y lo que Pablo está enseñando acá es orar así. Y dice, oro, participa Pablo, para que te ocupes en el amor, en la ciencia y en el conocimiento. Eso es lo primero que está diciendo, ¿sí? Y esto pido en oración. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, dice en el versículo 6, es el que comienza en nosotros la buena obra y el que la perfecciona, el que la termina, el que la culmina, el que la completa. Él es el que lo hace. Por eso que pide entonces a Dios, y no solo para animar la oración, sino para decir, para enseñarnos. Mira, cuando tú ores, estás orando para que Dios haga. Eso es lo que estás poniendo a Dios en acción, para que lo haga contigo. Comunión. ¿Cómo funciona la comunión? Así, dependiendo del Señor en eso. Señor, estemos juntos en esto. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres de mí para poder hacerlo. ¿Y qué quiere de mí el Señor? Que abunde en amor. ¿Cómo? Él está haciendo esa obra. ¿Qué más? En conocimiento y en discernimiento. Para que abunde yo en amor. Y hay un proceso entonces que Pablo va a enseñar aquí en esta oración. Y va a decir que el conocimiento y ciencia y el conocimiento, le llama después, discernimiento, lo vamos a llamar así, conocimiento y discernimiento, o capacidad de decidir, para ser más simple, cumplen un propósito. Primero, que en la medida en que yo conozca más de las cosas del Señor y pueda decidir de acuerdo con la voluntad de Dios, o sea, amando a Dios en las cosas que Él ama, el amor que abunda mucho más y más, entonces yo voy a poder, que dice el versículo 10, aprobar lo mejor. Hay un propósito que es espectacular. Voy a poder aprobar lo que es excelente. ¿Sí? No está diciendo que voy a aprobar lo que es bueno. No. Pueden haber muchas cosas buenas en las cuales yo puedo tomar decisiones, pero él va a decir, mira, toma la decisión mejor, la que es excelente, esa. ¿Por qué? Porque conozco las cosas que quiero Dios, he crecido en el conocimiento y porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Y como Él me ama a mí, va a ayudarme a aprobar lo mejor. Así funciona esta relación. Eh, por lo tanto, lo que Dios está diciendo, o lo que Pablo está enseñando en esta oración, de acuerdo con lo que Dios quiere, es que externamente, o en lo que se vea de nosotros, lleguemos a ser lo que ya somos internamente, lo que Dios hizo de nosotros, ese cristiano de tomo y lomo, que ahora que se vea, ¿sí? Que se manifieste, que ese proceso en el cual estamos creciendo, que comenzó la buena obra y la va perfeccionando, sea absolutamente notorio para todos,
y para toda la iglesia. Obviamente partiendo por uno. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es desear esas cosas, aprobar lo mejor. Y en la medida en que yo voy conociendo más a Dios, voy a ir tomando mejores decisiones. Y en la medida que esté tomando mejores decisiones, esos resultados me van a hacer amar más a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en mí. Y me voy a dar cuenta que esas decisiones las tuve por el mayor conocimiento de Dios y veo cuánto me ama Él para poder hacer estas cosas. Cada paso del creyente va a ser un paso firme y un paso bueno por el amor de Dios, y eso te va a hacer amar más a Dios. Es un círculo virtuoso, de eso se trata. Y a la medida que yo quiera seguir eso, entonces voy a crecer más y más. Si piensa en tu tiempo durante la semana, ¿cuántas veces fuiste a las Escrituras a leer un texto bíblico? Al menos el devocional. ¿Lo hiciste todos los días? Y sé muy sincero, porque el Señor sabe. Tal vez yo no sepa, pero el Señor sí. Porque si no lo has hecho, estás diciendo en realidad, me gustaría que sea así, pero lo estás diciendo de boca porque en el corazón no lo quieres. Y necesitas ser cambiado por el Señor. Necesitas saber apreciar la bondad de Dios por medio de las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, para que tu corazón abunde más y más en amor y tengas un gozo que hoy día no tienes. Todos anhelamos tener un gozo exuberante y ahí está, de esa manera se busca. Y tal vez ya hago los devocionales y puedo leer algo más, pero por supuesto que puedo leer más cosas de la Escritura, puedo empezar a leer un libro completo. Y no sé, puedo tomarme un mes, 2 meses, da lo mismo, si nadie nos apura. Pero la idea es ir buscando en la palabra de Dios lo que Él tiene para nuestro corazón, para que abunde más y más en amor, en conocimiento y podamos tomar las buenas decisiones. Si no, ¿cómo? Si no, si no hago eso y quiero tomar buenas decisiones, entonces quiere decir que yo me creo mejor que Dios. Básicamente estoy declarando eso. Y no nos engañemos, es eso. Si tenemos que tener los ojos bien abiertos para, si nos damos cuenta de esto, correr al Señor para pedirle perdón por ese pecado. Volvamos al texto. Entonces, este amor abundante en conocimiento y en tomar buenas decisiones nos va a llevar a probar lo que es excelente. Y esto que es excelente va a ser tan maravilloso en tu vida y en mi vida que voy a querer hacer lo mío. Esto es lo que yo necesito en mi vida, no quiero otra cosa más. Así funciona y es así es en la realidad. Hay un texto que dice Salomón allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, que dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y me encanta este texto. Bueno, dice muchísimas cosas, pero quiero ver algunas ahora. Primero, que muchas veces nosotros necesitamos reconocimiento de las otras personas. Y es hasta casi natural, somos así. Y tratamos de buscar, obviamente, nunca caer mal, siempre caer bien. O esperar que la gente nos dé buenas cosas, no sé, se sonría con nosotros, nos busque a nosotros, etcétera. Pero a veces quedamos tan pendientes de las personas que dejamos a Dios fuera. Y el texto lo que está diciendo es al revés. Es con Dios primero. Mira, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, amor y verdad. Átalas a tu cuello. Es como un collar donde yo tengo el amor y la verdad, o la verdad y el amor, da lo mismo en el orden que quieras ponerlo. Hablando de esta abundancia de amor en conocimiento y en tomar buenas decisiones, exactamente lo mismo. Y después decir, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, que sea la razón de tu vida, que tú te muevas solo por eso. Y hallarás, y este es el producto, y hallarás gracia y buena opinión. Eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Sí? Eso anhela mi corazón. ¿De parte de quién? De Dios. ¡Wow! Hallaré gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Eso es lo que vas a encontrar tú también. Y después dice, y de los hombres. ¿Por qué? Porque si tú tienes la gracia y el beneplácito de Dios funcionando en tu vida, todo lo demás te va a ser añadido.
Y el Señor sabe lo que tú anhelas, lo que tú necesitas, y eso te va a dar porque va a estar complacido contigo cuando tú estás primeramente complacido con Él. Amor y verdad. Escrito en la tabla del corazón. Así funciona. Entonces, no es la gente, es Dios. ¿Sí? Y Dios pone todo lo demás. Él sabe todo lo que tú necesitas. Confía en eso. Comunión con el Señor. Luego, la bondad del Señor, la gracia de Dios. Em, Cuando nosotros estamos aprobando buenas cosas, vamos a aprobar lo bueno, aprobar lo que es excelente, y les decía, y eso lo vamos a querer hacer nuestro propio, porque es lo que vamos a anhelar, porque nos vamos a deleitar en eso, vamos a tener gozo absoluto en todas las cosas del Señor, por ejemplo, en la voluntad de Dios. Cada respuesta de Dios va a decir, wow, gracias Señor, ¿cómo me respondiste? ¿Recuerdas el ejemplo de las vacaciones? Gozo y dependencia y aceptación de lo mejor del Señor, de todas las cosas de Dios, de su bondad, de su amor, de su justicia. Y vamos a poder ir entendiendo qué significa en realidad el amor, la bondad, la justicia, la misericordia de Dios, cómo funciona eso en nuestra vida. No es un tema que vamos a tocar ahora por tiempo, pero cada vez que abundamos en conocimiento y abundamos en amor, vamos a abundar también en buenas decisiones dirigidas por las cosas buenas de Dios, aprobando lo mejor de Él. ¿Sí? Eh, Aprobar lo excelente es probar, examinar con la idea de aceptarlo. Esa es la definición. Entonces nosotros vamos con la idea de aceptar qué cosa excelente tiene Dios. Primero tengo que conocerla y después voy a amarla y la voy a aprobar. ¿Por qué? Porque voy a descubrir el gran valor que tiene para mi vida. Vas a descubrir el tremendo gozo que significa eso para tu vida y no vas a querer salir de ahí, sino abundar más y más. Dios hace las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Comunión, nuevamente. A veces vamos al Señor en oración y, bueno, en este tiempo que no nos podemos juntar, escribimos en el chat, ¿cierto? Durante la semana, hermanos, necesito que oren por tal o cual cosa, y son peticiones que son para orar, son dignas de que todos nos pongamos a orar y ojalá de rodillas por algunas cosas que son a veces de cierta premura. Pero yo no discuto eso, no veo nada malo ahí. Lo que quiero llamar la atención es que los días jueves tenemos una reunión de oración y muchos a veces que ponen oraciones durante la semana no aparecen el jueves en la reunión de oración. Y yo digo, ¿y por qué no? Si están con esas necesidades de oración, ¿por qué no aparecen acá cuando estamos todos orando juntos, en comunión? Cuando Dios se goza de todo el cuerpo de Cristo, reunidos en Cristo, clamando a Él, derramando un corazón como uno solo. Porque tal vez todavía no hemos aprendido, no tenemos todo el conocimiento para tomar esa buena decisión y estamos tomando la que es incorrecta. Todas esas cosas tenemos que ir aprendiéndolas e ir orando para que el Señor cambie nuestro corazón hacia lo que es mejor, para que vaya renovando nuestra mente. También va a hablar de eso. Para que vaya haciendo un cambio profundo en la forma de mirar las cosas. Orar no es una tarea para la casa, ¿sí? Mañana tráete los ejercicios 5 y 4. No es eso. Orar es una relación íntima con el Señor, comunión perfecta con Él. Y deberíamos estar en eso siempre. O sea, no siempre orando, digo, sino siempre en comunión. Muchas cosas más, entre ellas orar. Por lo tanto, les decía, hay un llamado del Señor a que vayamos cambiando la forma de pensar las cosas, que no basta llenarlas de conocimiento, sino que ese conocimiento Dios lo vaya aprobando en nuestro corazón, lo vaya escribiendo en esta tabla del corazón, para que seamos movidos solo por eso. En Pablo hay un texto allá en Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces hay un llamado a que en lo que estemos pensando sea renovado por todas las cosas espirituales que Dios ya nos dio, o sea, que ya empiecen a funcionar. Y antes, en el versículo anterior, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No sigamos viviendo en eso, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el llamado.
Esa es la comunión que el Señor quiere con nosotros y que necesitamos unos con otros. Estar ahí para el otro siempre. Si uno lo piensa, muchas veces también vemos estas oraciones. Un hermano que está en necesidad, oramos, y si el hermano después responde en el chat que Dios contestó, nos alegramos en eso, y a veces por alguna u otra razón no responde, pero ni siquiera preguntamos, y bueno, ¿y qué pasó? Tenemos que verdaderamente vivir del amor del Señor, amándonos unos a otros, estar preocupados unos por otros. Y a veces estás con dudas y no sabes qué hacer. Bueno, habla con el pastor. A veces mucho del crecimiento personal, más que en sermones como este, que si bien se da crecimiento, es en relaciones personales. Cuando veo a un hermano que está en una necesidad espiritual o está desanimado, lo que sea, hablamos y vemos cómo el Señor está hablando en nuestra vida y sale animado. Y eso lo hace, lo enriquece de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando. Él está haciendo la obra. No desperdiciemos esos momentos, o dicho de otra manera, no dejemos a Dios fuera. Es la oración que está haciendo Pablo. Hay que hacer muchas cosas, pero Dios las está haciendo. Deja que Él haga esas cosas entonces en tu vida. Puede que tengamos conocimiento de las cosas de Dios, que nos sepamos versículos de memoria, que podamos incluso aconsejar hermanos o hacer un discipulado, que está bien, espectacular, hay que hacerlo. Y Dios va a obrar en el corazón del otro. Es bonito. Pero a veces estamos haciendo estas cosas enfocados quizás más en mí, que es lo que está, es la obra que está haciendo el Señor, no solo en el otro corazón, sino también en el mío. Y lo hago casi como automático, porque ya sé hacerlo, no sé, cosas así. Hay que tener cuidado con eso. Nuestra vida le pertenece a Dios y cuando estamos en comunión con Dios, que debería ser siempre, estamos animados, movidos y impregnados de las cosas del Señor, tomando las buenas decisiones, aprobando lo excelente y creciendo en amor. Hay personas que uno, hay muchas, voy a nombrar algunas, históricas, que son cristianos. Por ejemplo, Isaac Newton, todos conocemos a Newton por las leyes de Newton. Bueno, él también fue muy conocido por ser un gran creyente, defensor de la fe. Otro es Livingstone, que fue un misionero en África, hizo muchos descubrimientos geográficos, que también es muy conocido por eso, pero un gran creyente, que buscó comunión con el Señor. Y hay otro que está en el mundo de la música, voy a nombrar a dos, que son Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Händel, el que escribió el Mesías de Händel. ¿Sí? Eh, Ellos cuando escribían las partituras, al final ponían unas siglas, S, D, G, y acá aparecen indicadas con una flecha. La primera partitura, la más grande, es de Johann Sebastian Bach, y la segunda es el final de una partitura de Händel. Y en ambas aparece S, D, G, Soli Deo Gloria, en latín, que significa solo a Dios la gloria. Y una vida que vive en comunión con el Señor puede hacer descubrimientos geográficos, descubrimientos físicos, escribir música, arte, lo que se te ocurra, pensando en el Señor, para glorificarlo a Él, para ser usado por Él en estas maravillas que nos han dejado. Y esa debe ser la vida de nosotros. O sea, no significa que yo haya hecho unas cosas grandiosas para que el mundo diga, oh, mira, no, no. Yo quiero dar la gloria a Dios para que Dios me diga o te diga a ti, ven a mi gozo, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque solo a Dios le diste la gloria. Es lo mismo. Eh, Cuando estamos en este sentir, no solamente vamos a tomar la buena decisión, sino que, y saber qué es lo que es excelente, sino que vamos a verlo. Así de fuerte es la comunión en estos temas. Y vamos a amar las cosas que son excelentes de Dios y las vamos a desear siempre en nuestras vidas. No queremos una vida que sea distinta de eso. Nunca. Nadie va a querer salir de eso. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en un amor saturado de la verdad de Dios y vamos a vivir en la verdad de Dios saturados del amor de Dios. Así funciona. Incluso en momentos complicados, momentos difíciles de nuestra vida. Por ejemplo, hemos estado viviendo un tiempo de pandemia y resulta que ahora nos bajaron, nos pusieron más restricciones y decimos, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué yo? Porque estamos pensando en nosotros y aún queda esa cuota de egoísmo que atenta contra la comunión y debemos saber verla de esa manera.
Y tenemos que preguntar al Señor, o declarar delante del Señor, en realidad, nosotros no debemos ser autosuficientes. No, no podemos resolver las cosas en nosotros, tenemos que ir siempre a Él. Tenemos que buscar siempre estar en comunión. Y si Dios permite algo que a mí no me gusta, es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdame a entender eso, Señor, en comunión. Esa es nuestra vida. Y no es que a veces nos quejemos porque lo estamos pasando mal, que es normal que lo hagamos, pero que nuestra vida no sea una queja. Nuestra vida tiene que ser un gozo, a pesar de que estemos pasando pruebas y cosas difíciles. Por lo tanto, tenemos que orar, como Pablo les enseña a los hermanos, por ese cambio moral, para que Dios esté orando, dice, en la iglesia, y produciendo ese cambio que nosotros también anhelamos, por medio de esta mente cambiada por el Señor. En el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 12, Pablo va a decir lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto o completo, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es como, Señor, yo quiero tomar, decidir, ver esta excelencia en la cual tú también me has tomado. Wow, precioso versículo. Y esa es la vida del creyente. Y Pablo en la carta está hablando básicamente en todo de este tema, entre muchas otras cosas más. Por lo tanto, el resultado de una vida de esta manera es que nos vamos a ir santificando, que es santificando, creciendo las cosas de Dios, y eso va a producir, dice en el versículo 10, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Puros. Sincero significa exactamente eso. Puro e irreprensible va a significar sin culpa. Ahora, no quiere decir que no seamos pecadores. Somos pecadores y vamos a caer en pecado. ¿Cómo esto de sin culpa entonces? Bueno, si estamos en una comunión con el Señor y caemos en un pecado, yo creo que va a ser la menos de las veces a que si no estamos en comunión con Dios. ¿Sí? Bueno, pues si llegamos a caer en un pecado, vamos a correr a Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos ese conocimiento, entonces vamos a tomar la decisión correcta: arrepentimiento. Y de esa manera vamos a ser sin culpa, porque Dios ya nos perdonó. Eso significa irreprensible para el día de Cristo, ¿sí? Siempre el Señor nos está mostrando que, si bien el día de Cristo es un día futuro, no sabemos cuándo va a ser, Él quiere que todos los días estemos pensando como que si este fuera el día. Por lo tanto, no esperemos a que estemos en el cielo para decir, ya, ahora voy a hacer las cosas correctamente. No, el Señor quiere que lleguemos al cielo habiendo hecho las cosas correctamente, llevando fruto. Y es lo que dice a continuación, en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos. En los versículos que han visto ustedes en pantalla, no sé si fijaron que puso un árbol, hablando de esto, un árbol que da fruto. Esa es un poco la idea que quise poner ahí para recordarlo. Y está hablando de frutos de justicia, de todas las cosas que son buenas a los ojos de Dios, que son rectas. Tampoco vamos a explicar eso ahora por un tema de tiempo, sino que todo lo que esta oración que Pablo está haciendo para que Dios provoque en su iglesia, en ti y en mí, un amor que abunde en conocimiento y en buenas decisiones, para que nos lleven a aprobar lo que es excelente y de esa manera ser puros e irreprensibles, nos lleve a dar frutos de justicia, de lo que conviene, de lo que es bueno. Si quieres saber lo que es bueno, busca ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hay una pequeña lista ahí. Pero al punto que quiero ir es que esto de ser llenos significa literalmente eso, ser llenos, no un 50%, estoy como casi ahí. No, no significa eso, significa ser tan controlado por el Espíritu Santo, estar viviendo tan en comunión con el Señor, que yo soy lleno de eso. Todo lo que vas a ver en mí es fruto del Señor, porque separado de Él no puedo hacer nada. Y hay un texto en Tito, capítulo 2, versículo 14, hablando de Jesús, dice, quien se dio a sí mismo. Mira, esta es la causa
por la cual Él murió. Él no solo murió para salvarnos, sino que también dice esto, que Él murió, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ¿se acuerdan? Puro, sincero e irreprensible, purificar para sí un pueblo propio, y aquí está la frase, celoso de buenas obras. ¿Qué cosa anhela el corazón tuyo? ¿Qué cosa anhela el corazón mío? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fruto en Cristo. De eso está hablando, eso es lo que se produce en una vida que busca estar siempre en comunión con el Señor. ¿Cuándo va a ser esto? Siempre, todo el tiempo. Eh, no tengo que estar preocupado de cuánto voy a ganar o cuánto me van a dar, porque eso indica egoísmo. Yo voy a estar en la iglesia y voy a ver, bueno, no estamos en la iglesia, y si los hermanos me escriben o no me escriben, cuántos me saludaron para el cumpleaños, eh, me compartieron un meme, ¿sí? Cosas que hacemos normalmente nosotros y es como, o yo mandé un meme y nadie se rió. Y estoy tan pensando en mí que pierdo la comunión con todo. El Señor llama a dar, buscar la comunión para dar así como Él te está dando. Y todo lo demás va a venir, olvídate, va a venir pero con todo para ti también, porque la bendición de Dios no tarda. Entonces no te preocupes por la bendición, preocúpate por la comunión con el que te da las bendiciones. Así debe funcionar tu corazón. Y si aún estás preocupado de si me dan, si me llaman o no, ora al Señor para que Él haga, para que Él provoque en ti el cambio. Eh, Todo nos ha sido dado por medio de Cristo. Así termina el texto. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Somos ricos en Él, dice en la segunda carta a los Corintios. Tenemos todas las bendiciones, dice en la carta a los Efesios. Y la Biblia está saturada de todo lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Para qué? Y es lo que termina diciendo el texto. Para gloria y alabanza de Dios. Para alabar a Dios. O sea, para cantar a su nombre. Para proclamar su nombre. A quien quiera escuchar y a quien no quiera escuchar también. Para exaltar sus bondades, sus atributos, su belleza. Para vivir en gozo sabiendo quién es el gran Dios que tenemos. Para tener confianza, no importa lo que esté pasando, porque nunca nos deja, siempre nos sostiene y Él nos lleva por el camino difícil, triunfantes, fe, para también participar de todas las cosas que Él ha puesto delante nuestro. Las reuniones que tenemos como iglesia, ¿por qué vamos a faltar? ¿Cuál es la razón? Hay razones que son valederas, obviamente, pero ¿por qué voy a intentar poner un deseo mío antes que el deseo de estar con Dios que me quiere dar todas estas cosas y alabar así su nombre? ¿Cuánto tenemos que crecer en eso todavía? Y termina diciendo para su gloria, para gloria y alabanza. Ya sabemos cómo alabarlo, para su gloria. Y eso habla de la grandeza de Dios. ¿Cuán grande es Dios? De su belleza. ¿Hay alguien mejor que Él? ¿Cierto que no? Y eso que aún no lo hemos entendido totalmente, no lo hemos apreciado en lo que Él es, pero aún así es lo más bello que existe. Su majestad, sus decisiones, todas en favor nuestro, su poder para cumplir todas y cada una de las promesas que Él te ha dado, su excelencia, estas cosas excelentes que buscamos conocer en Él para tomar decisiones según eso. Esa es la gloria de Dios. Y Dios también quiere glorificar. ¿A quién? Al único que tiene gloria, que es Él mismo. Y Él se glorifica a sí mismo, usándonos a nosotros, pecadores, cambiando nuestros corazones para tener esta comunión preciosa y escuchar de nosotros estas alabanzas y ver cómo se manifiestan en nuestras decisiones estas alabanzas.
cómo nosotros, aún en las dificultades, podemos tener el gozo de que sabemos que estamos en su mano. De esa manera Él se glorifica y muestra su gloria hoy por medio de nuestras vidas en este mundo. Luminares en medio de un mundo que está absolutamente caído. Ese eres tú, ese soy yo. Y esa es la comunión en que el Señor nos tiene. Esa es la oración de Pablo. Y gracias damos por eso. Amén. Dios y Padre, te damos tantas gracias por lo que tú eres. Y en un poquito de texto, Señor, podemos ensanchar tanto en nuestro corazón que sentimos que no cabe tanta bondad que vemos en tu escritura, en tu mano, en tus acciones, en respuestas de oraciones, Señor, en la salvación que nos has dado, en la iglesia que nos has puesto, en todo lo que nos has brindado para vivir la forma que estamos viviendo en este mundo. Y aún si nos falta, Señor, tú siempre lo suples en tu gracia. Gracias, Señor, porque es tu gracia la que nos sostiene y tu gracia es infinita y es eterna y no cambia. Y podemos vivir confiadamente en esas cosas. Y puedo seguir nombrando y nombrando el cómo alabar tu nombre, Señor. Pero quizás pudiera terminar solo dando gracias con esa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en Cristo y en su nombre agradecemos. Amén.